Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 3 y somos los encargados de explicar o exponer sobre el tema de técnicas para la codificación de señales. Para nosotros somos los participantes, somos tres, son la persona Mauricio Vargas Torres, Jesús López Ceballos y mi persona Juan Enrique Carvajal. Para entender un poco más sobre técnicas sobre la codificación de señales, es primero entrar un poco más a base y saber qué es lo que puede significar la codificación de señales. Y para esto vamos a adentrarnos un poco con un pequeño resumen sobre lo que se entiende por codificación. Se entiende por codificación en el contexto de la ingeniería al proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos de destino. De ello se desprende como consecuencia lógica que la información contenida en esos datos resultantes debería ser equivalente a la información de origen. Un modo sencillo de entender el concepto es aplicar el paradigma de la traducción entre idiomas. Por ejemplo, el siguiente, home y hogar. Entonces, con estas dos palabras podemos entender que hemos cambiado una información de un sistema en inglés a otro sistema en español y que esencialmente la información sigue siendo la misma. La razón de la codificación está justificada por las operaciones que se necesitan realizar con posterioridad. Pero primero, para entender un poco más sobre la codificación de señales y sus técnicas, debemos adentrarnos un poco a la historia. Eh, la codificación de las señales en la historia. Aunque los navegantes de todas las épocas han empleado siempre unas señales convencionales para transmitir los mensajes más urgentes y de uso más corriente en el mar, los contenidos más importantes que se codificaron por su significado secreto datan a finales del siglo XVIII, hechos por la Armada. A partir de aquella época, cada marina puso en su propio código de señales, a partir de aquella época, cada marina puso su propio código de señales, y con ello aparecieron distintos métodos y sistemas. Posteriormente se hizo la necesidad de disponer de un código. Un ratito, espere. Como venía diciendo, hicieron necesidad de disponer de un código internacional de señales que solucionara el inconveniente de la diversidad de idiomas e hiciera posible la comunicación entre personas de distintas hablas. El primer código internacional fue presentado en 1855 por la Agencia de Comercio Británica, publicada en 1857 en dos partes, la primera conteniendo señales internacionales y la segunda señales británicas exclusivas. Se utilizaron 18 banderas al principio, para combinar más de 70.000 mensajes diferentes. La agencia revisó el código en 1887 para luego ser modificada por la Conferencia Internacional de Washington en 1889. El código se utilizó en la batalla de Tsushima en 1905, cuando los sobrevivientes de una flota rusa enviaron XGE, que hacía relevancia al significado de "nos rendimos", a los asombrados oficiales japoneses. Luego de la Primera Guerra Mundial, la Conferencia Radiotelegráfica Internacional de Washington en 1927 consideró propuestas para una nueva revisión del código, que fue preparado en alemán, español y noruego. Entonces la nueva versión se completó en 1930 y fue adoptada por la conferencia internacional realizada en Madrid en 1932, que también designó un comité permanente para su revisión y control. Entonces, la edición actual contempla principalmente la seguridad de la navegación, teniendo en cuenta que además los modernos medios de comunicación, en particular los basados en la voz, con megáfono o radioteléfono, por cuanto permiten la comunicación directa entre personas que no poseen un idioma en común, en virtud de la cual a cada letra del alfabeto corresponde no solo una bandera y un símbolo en alfabeto Morse, sino un nombre cuya pronunciación se indica a sí mismo. Esto permite la cifra de los mensajes transmitidos oralmente y una comunicación entre personas que, de no ser así, sería imposible. Las señales contenidas en el código pueden ser transmitidas en diferentes tipos de medios de comunicación, que podrían ser banderas, señales de humo, señales de luz, destellos empleando los signos del alfabeto Morse,
sonidos con símbolos Morse, oral con megáfono, brazos con o sin banderas y utilizando el semáforo o Morse. También están la radiotelegrafía y la radiotelefonía. Entonces, todo lo relatado nos servirá para poder comprender de mejor manera la manera de ver las técnicas de codificación de señales, que nació de la necesidad de ciertas cosas, de ciertas necesidades para poder recibir señales para el entendimiento. Entonces, con esto daríamos entrada al electromagnetismo. ¿Y qué tiene que ver el electromagnetismo con la codificación de señales? Pues es de importancia porque para ser transmitidos los datos deben ser transformados en señales electromagnéticas. Y para eso entonces daremos un poco de introducción al electromagnetismo. Entonces, ¿qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, la interacción entre las partículas cargadas y los campos eléctrico-magnéticos. La aplicaciones del electromagnetismo. Los fenómenos electromagnéticos tienen aplicaciones muy importantes en disciplinas como la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica o la construcción civil, entre otros. Se presentan en la vida diaria, casi sin darnos cuenta, en las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas y los discos rígidos. Entonces, las principales aplicaciones electromagnéticas se emplean en sí, como decirlo, en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y la superconductividad, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, visible y ultravioleta, las radioondas y microondas. Aquí daremos unos ejemplos del electromagnetismo, tales como el timbre. Es un dispositivo capaz de generar una señal sonora al pulsar un interruptor y funciona a través de un electroimán que recibe una carga eléctrica, lo que genera un campo magnético, un efecto imán que atrae a un pequeño martillo que impacta contra la superficie metálica y emite entonces el sonido. En otras está el micrófono, que es un dispositivo que detecta la energía acústica, el sonido, o sea, y la transforma en energía eléctrica. Lo hace a través de una membrana o diafragma, que es atraída por un imán dentro de un campo magnético y que produce una corriente eléctrica que es proporcional al sonido recibido. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, produciendo movimiento por la acción de los campos magnéticos que se generan en su interior. Para entender un poco más del electromagnetismo y cómo se descubrió, entonces nos iremos un poco a la historia sobre el electromagnetismo, que datan desde hace antes. En 600 a.C., el griego Tales de Mileto observó que al frotar un trozo de ámbar, este se cargaba y era capaz de atraer trozos de pajas o pluma, uno de los primeros descubrimientos que se empezaron a hacer. Y entonces, pasado tiempo, en 1820, el danés Hans Christian Østers realizó un experimento que por primera vez unió los fenómenos de la electricidad y del magnetismo. Consistió en acercar una aguja imantada a un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. La aguja se movió de modo que evidenció la presencia de un campo magnético en el conductor. En 1826, el francés André-Marie Ampère, creo que así se llama, desarrolló la teoría que explica la interacción entre la electricidad y el magnetismo, denominada electrodinámica. Además, fue el primero en denominar a la corriente eléctrica como tal y en medir la intensidad de su flujo. En 1831, el físico y químico británico Michael Faraday descubrió las leyes de la electrólisis y la inducción a la electromagnética. En 1865, el escocés James Clerk Maxwell dio a conocer los fundamentos del electromagnetismo al formular las 4 ecuaciones de Maxwell, que describen los fenómenos electromagnéticos. Y entonces, en 1888, aparece Heinrich Hertz, que verificó esta teoría y produjo ondas electromagnéticas en el laboratorio. Ahora sí hablaremos un poco más del experimento de Hertz, que ya dio paso al electromagnetismo.
Entonces Hertz tomó un simple trozo de alambre y le dio forma de un círculo como se puede ver en la imagen, pero dejando un hueco entre ellos, entre los extremos. Cuando lo colocaba cerca de una bobina de inducción, observó que saltaba una chispa entre los extremos, igual que ocurría entre los extremos de una bobina de inducción. Esto era sorprendente. Para explicarlo, Hertz razonó que conforme la chispa saltaba entre los terminales de la bobina y de inducción, debería establecer campos eléctricos y magnéticos que cambiaban rápidamente. Si la teoría de Maxwell era cierta, entonces estos cambios se propagarían a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas, que tendrían una frecuencia igual a la de la oscilación de la descarga. Cuando estas ondas electromagnéticas pasaban por el círculo abierto del alambre que actuaba de detector, establecían rápidamente campos eléctricos y magnéticos cambiantes en él. Entonces, un campo eléctrico lo suficientemente grande en el detector produce una chispa en su hueco exactamente igual que ocurriría en el campo de transmisor establecido entre los terminales de la bobina de inducción. Entonces, esta observación fue la primera indicación sólida de que las ondas electromagnéticas existen. Y entonces los experimentos de Hertz confirmaron de forma espectacular la teoría electromagnética de Maxwell, demostrando que las ondas electromagnéticas sí existen, que viajan a la velocidad de la luz y que tienen propiedades ópticas de la luz. Entonces los físicos aceptaron muy rápidamente la teoría de Maxwell y empezaron a aplicarla con gran éxito al análisis detallado de todo tipo de fenómenos. Y ahora, para entender un poco más de esto, para saber un poco más de las técnicas de codificación, nos adentramos más a la fibra óptica. ¿Y qué es la fibra óptica en primera? La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio, aunque algunas veces se puede encontrar de plástico. Y esto es como una forma de enviar información a través de la fibra óptica, y esto se hace a través de haces de luz, los cuales viajan dentro de ella en telecomunicaciones. Es el medio de transmisión más utilizado gracias a su capacidad de mandar información. Ahora, ¿cómo le explicaría que esto sirve como método de transmisión de información para enviar señales a pulso de luz de un lugar a otro a través de la fibra óptica? Y para saber un poco más de la fibra óptica, entonces nos adentramos un poco más a la historia, ¿no? Al entrar a la historia de la fibra óptica, las bases sobre el estudio de la fibra óptica se remontan desde antes, pero no de golpe, no simplemente con pequeños pasos. Como las bases sobre el estudio de la fibra óptica se remontan a la Grecia antigua y al Imperio egipcio, en donde ya el ser humano utilizaba el reflejo de la luz sobre los espejos para comunicarse. Realmente era algo que hoy puede parecer básico, pero es un gran ejemplo para entender cómo funciona la fibra óptica, pues este concepto físico es el más claro de todos. Por supuesto, muchos fueron más allá del experimento del espejo y el reflejo de la luz sobre este, y encontraron en la experimentación sobre la óptica y los impulsos de la luz lo que hoy conocemos como las redes de fibra óptica. Antes de llegar a esto nacieron inventos como la telegrafía óptica, la radiofonía, esas cosas, ¿no?, que por antes hablaban mediante radios, y se dio lugar a muchos estudios de físicos europeos en el siglo XIX, tras los cuales se llega a la primera pieza de fibra óptica. En esta creación y su aplicación para las redes de datos y telecomunicaciones empezó entonces en la década de los 70, por obra de Donald Kett, Robert Maurer, Frank Simard y Peter Schulz. Ya en los 80 entonces se perfeccionaría la fibra óptica y su aplicación como transmisora de información, luego de pruebas exitosas en California. A partir de esto se iniciaría entonces la expansión y el uso a nivel mundial, y hoy en día es una de las más empleadas en las redes de telecomunicaciones y datos, especialmente a nivel empresarial del mundo, en el mundo. Entonces, ¿cómo se dice? Debido a sus ventajas sobre la transmisión eléctrica, la fibra óptica ha sustituido en gran medida las comunicaciones mediante cables de cobre en redes del mundo en el desarrollo. Con esto yo terminaría de explicar lo que sería mi parte, y entonces le tocaría a mis compañeros hacer su parte.
ya adentrándose en las técnicas de la comunicación de señales. Y muchas gracias por escucharme y me despido. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañero. Bueno, voy a exponer la parte de datos digitales, señales analógicos. Bueno, en esta parte voy a explicar lo que quiere decir datos de señales analógicos, sistema público de un telefónico. Bueno, ¿qué quiere decir modulación de un denominador de un módulo? Bueno, como podemos ver, la NRZL, que quiere decir no retornable a cero. De las muchas variantes existen, las más populares son sin retorno a cero o con retorno a cero, y basifica la codificación de NRZ e incluye dos módulos de sin retorno de nivel o con retorno de nivel. Y los Manchester, existen dos Manchester, los Manchester diferenciales y Manchester normal. La codificación de los Manchester diferenciales también son codificados de pase encodes, que quiere decir CDP. Es un método de codificación de datos en los que datos y señales del reloj que están combinados para formar un único flujo de datos autosincronizables. Bueno, como podemos ver más al otro lado, al lado derecho, que quiere decir SASK, modulación por desplazamiento de amplitud, y el otro es modulación por desplazamiento frecuencia binarias, y el otro también es modulación de desplazamiento de bases binarias. Bueno, esto puede ser. Bueno, ahora voy a explicar los datos analógicos, señales digitales. Bueno, esta parte son señales analógicos, que quiere decir datos analógicos que de un receptor a un emisor, que mediante ondas de voz que puede ser transmitida. La amplitud del tiempo de analógico es una onda continua que cambia suavemente en el tiempo, que puede tener un número de infinito de datos valores dentro de un rango denominado, y es como decir llamada directa que recibe y a la vez puede responder. Y en la amplitud de señales digitales es al contrario, sería ondas de valores discretas. Solo pueden tener un número limitado de valor. Es como decir, como WhatsApp, enviamos un audio y la persona no lo escucha al momento y tarda en llegar a la hora que la persona responde, y así sería. A la hora que la persona recién lo escucha el audio, recién estaría respondiéndole, o sea, tiene un cierto tiempo de espera. Y eso sería todo, listo. Gracias.